Bienvenidos a Década, un podcast enfocado en compartir reflexiones y aprendizajes de diferentes décadas, experiencias, lecturas y personas que se han cruzado en mi vida. Las claves de una vida exitosa y plena no siempre te las enseñan en casa ni en la escuela. A veces las aprendemos conforme vivimos, observamos, leemos y escuchamos con atención a esos verdaderos maestros que nos rodean diariamente. ¿Y por qué privarnos de compartir ese conocimiento con los demás? Justamente esa es la misión de Década, ser un espacio de reflexión y aprendizaje compartido con la esperanza de inspirarte en este camino de constante evolución. La creatividad. Como saben, siempre comienzo con el concepto que ofrece la Real Academia Española y en este caso define la creatividad como la capacidad de creación. Como eso no fue suficiente para mí, hice clic en la palabra creación y me encontré que esto se refiere a una obra artística, literaria, arquitectónica, musical o científica. En realidad, solo con leer esto me resuena mucho la palabra creación, como una serie de posibilidades ilimitadas y que puede abarcar muchísimas cosas, lo cual realmente me abre las fronteras de la imaginación. Y ahí creo que he dicho las dos palabras claves. Una cosa es la creatividad y otra es la imaginación. Pero, lamentablemente, una se ha vuelto sinónimo casi exclusivo de la otra. Ser creativo hoy en día pareciera que se limitara a tener ideas innovadoras fuera de lo común, cuando en realidad la creatividad es un proceso mental, y resalto la palabra proceso, que nace de la imaginación. Ahora, es importante destacar que la creatividad nada tiene que ver con la inteligencia, y esto está científicamente comprobado, es decir, no hay una relación entre la creatividad y el cociente intelectual. Sin embargo, hoy en día la creatividad es una de esas capacidades que están incluidas en todo tipo de roles y que se buscan dentro de cualquier tipo de empresa. Por eso mismo es que yo quiero tocar este tema, porque en una oportunidad, en un empleo, me sucedió que me dijeron que yo no era una persona creativa. Y puedo decir que a partir de ahí, esa percepción que tuvieron de mí marcó tanto la percepción que tienen de mí a nivel profesional como mi desempeño y percepción de mí misma, tanto en lo personal como en lo profesional. Y es posible que a ustedes también les haya pasado o les esté pasando lo mismo. Pero en realidad lo que buscan las empresas cuando incluyen esta idea de una persona creativa o innovadora en sus descripciones de los roles es la capacidad de resolución de problemas, incluso aquellos que la empresa realmente no ve y no sabe que tiene. Así que hoy vamos a hablar de algunas cosas que he aprendido a lo largo de décadas, experiencias, lecturas y personas sobre la creatividad y su importancia en la evolución de los seres humanos. Bueno, vamos entonces a empezar a explorar y desmenuzar este tema de la creatividad. Muchos son los que nosotros hemos considerado a lo largo de la historia como genios de la creatividad. Desde Einstein, Galileo, Edison, Graham Bell, Ford, hasta los más recientes, Dalí, Bill Gates, Jeff Bezos, Steve Jobs. Todas estas personas en realidad son personas que arriesgaron y desafiaron el status quo con ideas innovadoras. Y al principio seguramente fueron muy criticados, pero al final del día, la razón por la que hoy los consideramos como genios de la creatividad es porque estas personas, a través de esas ideas, lograron cambiar la forma en que los seres humanos vemos el mundo. Entonces, si nos ponemos a hablar un poco sobre la historia de la creatividad y su origen dentro del mundo corporativo, voy buscando un poco en internet, me encontré con dos personajes de compañías súper grandes y reconocidas como son Walt Disney y Procter Gamble, que tienen mucho que ver con esta idea de la creatividad
conectada a la originalidad, la innovación y sobre todo esa idea de diferenciarlo de la imaginación. Está primero un señor llamado Mike Vance, que fue un ejecutivo de Walt Disney, que fue además el de los primeros en traer esa frase de think outside the box o pensar fuera del cuadro al ambiente comercial. Esta idea en realidad provenía de un ejercicio literalmente conformado por un cuadro de 9 puntos que se solía utilizar en el mundo de la consultoría para retar a los clientes a resolver sus problemas. Y de ahí incluso que corporativamente se considere que la creatividad tiene que ver con estas ideas que están fuera de la caja o fuera de lo común. El segundo personaje es el señor Min Basadur, un ingeniero en Procter Gamble, y él destaca porque es de quienes comenzó a darle otra perspectiva a la creatividad, en el sentido de que explicaba cómo la creatividad tiene dos componentes esenciales. Primero, el qué o las soluciones, y el segundo, el cómo o el proceso, definiendo entonces la creatividad como ese conocimiento multiplicado por la imaginación, multiplicado por la evaluación de la situación, para poder llegar así a una solución o a que la situación llegue a un estado diferente. Ahora, hay una escritora mexicana llamada Mari Carmen Obregón. Ella ha escrito libros como El efecto wow o To Charm Factor, y ella, además de muchas personas, ha indagado en lo que llamamos los tipos de personalidades creativas. Ella habla, y en general se habla de 4 tipos de personalidad creativa. Está primero el generador o ideador, que es quizás el que más conocemos y el que más reconocemos. Esa persona que se le ocurren mil y una ideas y que además suele tener muchísima facilidad para eso. Para lo que suele tener algo de dificultad es para poder decidir cuál de esas ideas ejecutar. Luego, la segunda personalidad se trata del clarificador o el crítico, como lo llamo yo. Y esta es la persona que normalmente analiza todas esas ideas y encuentra algo negativo en todas esas ideas. Pero la realidad de la importancia de este tipo de personalidad creativa es el hecho de que esta persona nos libra de potenciales problemas más adelante, ¿no? En el momento en que ya se ejecute esa idea. La tercera personalidad es la del desarrollador o desarrolladora. Y esta, por ejemplo, es la personalidad con la que yo me conecto, en la que yo me reconozco, porque este es el tipo de personalidad creativa en donde la persona explora y expande en detalle la idea como tal. Une los puntos incluso de cosas o situaciones o equipos que no están normalmente relacionados o de cosas que normalmente no parecían viables. Y la última personalidad creativa es precisamente la del ejecutor o del implementador. Y entonces esta es la persona que efectivamente hace que esas ideas se conviertan en una realidad. Ahora, Mari Carmen Obregón precisamente menciona cómo normalmente nosotros desarrollamos o tenemos una conexión más clara con al menos 2 tipos de estas 4 tipos de personalidades creativas. Y lo importante de poder entender cuáles son tus 2 tipos es entender también cómo necesitas de las otras 2 personalidades para poder balancear y poder hacer realidad los proyectos o las ideas. Yo les puedo contar que, por ejemplo, como les decía al comienzo del episodio, sí tuve una situación laboral en la cual uno de mis compañeros me calificó como una persona que no era creativa. Y de nuevo, ahora con este conocimiento y con este análisis de las diferentes personalidades, entiendo y reconozco y acepto y valido su punto de vista porque no
soy una persona creativa desde el punto de vista de generación de ideas. Yo me considero desarrolladora y también ejecutora. Y eso quiere decir que, por ejemplo, me suele costar un poco más el sentarme a generar una idea innovadora. Tampoco soy la persona que normalmente suele ver todos los problemas o potenciales problemas de una situación. Yo necesito de tiempo para sentarme y poder hacer cualquiera de esas dos. En cambio, lo que tiene que ver con el desarrollo de algo o la ejecución de algo se me da de forma orgánica, absolutamente fácil y muy rápidamente, y no necesito como tiempo para pensar o para analizarlo. Ahora, lo que sí puedo decir es que en ese momento, en esa circunstancia, esa perspectiva y esa opinión generó en mí una serie de sentimientos y bloqueos y miedos que obviamente fui arrastrando a lo largo de mi vida, tanto personal como profesional. Obviamente su opinión, era una persona de alto rango, entonces su opinión de alguna manera marcó lo que fue la perspectiva del resto del equipo con respecto al tipo de proyectos que yo podía enfrentar o en los que yo podía trabajar. Eso es uno de los retos, por ejemplo, de los bloqueos que yo he tenido que enfrentar profesionalmente. Pero también me marcó a nivel personal, porque yo misma me impuse ese límite de no poder trabajar o incluso no querer trabajar en retos o en proyectos que necesitaran de esa generación de ideas, precisamente por el miedo a fallar, ¿no? El miedo a no poder dar un buen resultado. Lo que puedo decir que he hecho a lo largo del tiempo es precisamente entenderme y saber y poder aceptar y asimilar que si bien yo no soy una persona que en 2 minutos pueda generar una idea, yo sí puedo generar ideas, pero yo necesito de un tiempo, de un espacio, de un entorno que me permita poder tener esa reflexión y poder generar eso. Entonces, obviamente, por dar un ejemplo, un equipo creativo dentro de una empresa o en una agencia no es un espacio en el que yo me sentiría cómoda, porque el ritmo al que ellos generan ideas es mucho más rápido de lo que yo necesito para poder hacer esa generación. Y también les puedo decir que entonces, entendiendo que mi personalidad estratégica es la manera en que yo expreso mi creatividad, me permitió también el poder entonces cambiar el lenguaje que yo usaba conmigo misma y replantear mis propias capacidades y entonces ofrecer otra perspectiva. Lo importante es que sí necesito precisamente en mi vida, tanto personal como profesional, de personas que tengan el otro lado, las otras dos personalidades, para poder entonces lograr evolucionar y llevar las cosas hacia un lugar más efectivo, mejorado, más eficiente o simplemente exitoso. Ahora, entremos entonces en el tema de cuál es la importancia de la creatividad. Independientemente de qué tipo de personalidad creativa tú tengas, todas estas personalidades pueden trabajar en técnicas que les permitan entonces aportar soluciones a los problemas. Y problemas desde los más cotidianos hasta los más complejos. ¿Ok? Todos los seres humanos tenemos esa capacidad y todos podemos potenciarla. ¿Y por qué es importante? Porque la creatividad ha jugado y seguirá jugando un rol fundamental en el progreso de los seres humanos. Es la creatividad la que nos ha hecho capaces de cambiar las cosas a lo largo del tiempo y de poder crear nuevas cosas que solucionen los retos que tenemos en el día a día y así podamos mejorar nuestra vida y nuestro entorno. La creatividad es la que impide que nos estanquemos en una situación y es la que nos ayuda precisamente a hallar esa alternativa a los grandes o pequeños problemas que se nos impongan. La creatividad es como el motor que nos impulsa a trabajar con lo que está a nuestro alrededor y transformarlo en algo nuevo.
Es decir, la creatividad es importante porque nos ayuda a obtener una perspectiva diferente de las situaciones. Entonces, al final del día, lo que les estoy tratando de comunicar con este episodio es que necesitamos seguir entendiéndonos a nosotros mismos. Y entendernos a nosotros mismos significa también entender todo este tipo de capacidades humanas que tenemos y que a lo mejor en algún momento hemos bloqueado o se han bloqueado por algo que alguien en algún momento nos dijo o por alguna situación de miedo que vivimos. Pero cuando trabajamos en replantearlo o trabajamos en potenciar esa capacidad, entonces las cosas pueden cambiar. ¿Y cómo? Esa es la pregunta del millón, seguramente se la están haciendo. ¿Cómo podemos hacer para estimular la creatividad? Y esto aplica, lo que les voy a compartir a continuación, aplica desde niños hasta adultos. No hay una edad en la que ya dejemos de poder potenciar nuestra creatividad. La creatividad puede ser desarrollada y mejorada en cualquier momento de nuestra vida, así como cualquier otra de nuestras capacidades humanas. Y entonces, algunas de las técnicas más comunes para aumentar nuestra capacidad creativa son, por ejemplo, los juegos de palabras, las actividades artísticas, entiéndase pintar, cantar, bailar, la lluvia de ideas en grupo, el leer libros de diferente tipo, el escribir desde historias hasta simplemente una lista de ideas sobre alguna situación en particular que estén viviendo. El visitar lugares como museos, eso también evidentemente ayuda a aumentar muchísimo la capacidad creativa. El conectar con personas que sepan de ese tema y que sean especialistas en ese tema. Eso te va a ayudar también a expandir tu perspectiva y poder generar o aumentar tu capacidad creativa. El crear mapas mentales. El crear mapas mentales ayuda a poder ver las posibles conexiones, que son probablemente infinitas, que tiene un tema con muchas otras cosas. Y eso, al ver ese mapa mental y todas esas diferentes conexiones, puede ayudar entonces a desbloquear áreas y a pensar en ideas que antes no se nos habían ocurrido. Y finalmente, uno que particularmente me encanta y creo firmemente en él, que es el descanso de la mente. Y el descanso de la mente se logra a través de dormir el tiempo que necesitamos o hacer actividades que nos permitan descansar la mente, porque estamos de alguna manera en un modo automático, ¿no? Por ejemplo, el ducharse o el tomar el salir a caminar o cualquier cosa que sea, digamos, rutinaria. Yo les puedo decir que en mi caso, en muchas ocasiones, cuando me acuesto o cuando me levanto o cuando estoy en la ducha, es como si me conectara a una corriente o a otra frecuencia y de repente vienen un montón de ideas o viene la solución a una situación o a un proyecto que antes yo no podía verlo, ¿no? Yo no podía generar. En definitiva, la creatividad es nuestra capacidad de crearlo todo. Y el ser artista o científico o arquitecto o trabajar en una agencia creativa solo es una de las formas en las que tú puedes trabajar con tu creatividad. Como decía Steve Jobs, la creatividad es simplemente una forma de conectar las cosas. Y de eso se trata precisamente lo que las empresas buscan, de trabajar con personas que puedan solucionar situaciones, normalmente en un contexto muy adverso, utilizando su imaginación, su conocimiento y su capacidad de evaluación de todas las posibilidades y los aspectos de esa situación, con el fin de poder crear algo nuevo, algo mejor. Y es allí en donde radica la gran importancia de entender y de asimilar que todos somos creativos, en diferentes formas y sin importar a qué te dediques o la edad que tengas. Así que no olvides que esta, como todas las capacidades que tenemos los seres humanos, se puede potenciar
y se puede potenciar a través de actividades que estimulen tu imaginación, el razonamiento y la toma de decisiones. Gracias por haber escuchado este episodio. Sígueme en Twitter como @WendyBolívar y déjame tus comentarios, preguntas e ideas de futuros temas que te interesan. Y si te gustó lo que escuchaste, compártelo, sobre todo con esas personas que piensas que se pueden identificar y beneficiar de este contenido. Hasta la próxima.